El mercado de los subcompactos está petado de modelos, hay un montón y por eso cuantos más vídeos comparativos considero que más ayuda para vosotros y más entretenimiento a la hora de elegir uno de ellos. En el vídeo de hoy te enseño tres modelos que creo que son comparables entre sí, porque si te vas a decidir por un coche de estas características puedes tener en cuenta los tres por precio. Por una parte el Mazda CX-5, por otra el nuevo chino el Yaesu 7 y por otra el Nissan Qashqai, uno de los pioneros del segmento. ¿Cuál será mejor o cuál te interesará más? Lo vemos. Pero antes de empezar me gustaría comentarte que si quieres conseguir el mejor precio por cualquiera de estos tres coches puedes hacerlo en MZ Maven, el Mazda, en OJ Maven, el Omoda o en NS Maven, el Nissan, concesionarios oficiales de las respectivas marcas en la provincia de Badajoz. ¿Cómo? Pinchando en los enlaces que te dejo justo en la descripción, aquí abajo, o en los que están saliendo ahora mismo aquí arriba. Quizás el diseño del Mazda sea el más visto de los tres, pero eso no quiere decir que sea el más soso, ni muchísimo menos. De hecho, personalmente me parece el coche más atractivo, con unas líneas muy afiladas, acentuadas por unos pilotos que son súper puntiagudos. Además tiene una parrilla frontal que, a pesar de ser muy grande, es inferior a la de los otros dos contrincantes en esta comparativa. Tiene molduras negras que hacen que se vea, bueno, el contraste entre el color blanco y las propias molduras creo que le queda bastante bien, y tiene un acentito de color aquí que creo que le da un toque mucho más original. Al fin y al cabo es un Mazda y se reconoce como tal por el diseño codo alma en movimiento. A pesar de que en el Mazda las líneas son fluidas, sí que tiene ese aspecto, como te he dicho, bastante puntiagudo, algo que no ocurre en el Yaesu, en donde vemos unas líneas de tensión prácticamente inexistentes y mucha fluidez visual en general. Aún así, lo que más llama la atención, sin duda, en este chino es su parrilla frontal, con lamas verticales y una envergadura enorme. Por otra parte, los grupos ópticos son bastante pequeñitos en cuanto a altura y esto hace que se vean las líneas más estilizadas y finitas. Pero si alguno de los tres tiene pinta de flecha, esa es claramente la nueva generación del Qashqai, un coche que tiene unos grupos ópticos separados y que además dispone de una parrilla con un aspecto diamantado. Por cierto, no sé si te has fijado, pero en este acabado es el único de los tres coches que no tiene protecciones plásticas inferiores. Lo único que le diferencia de su color principal son estas molduritas en negro que hacen que tenga un aspecto un poquito más deportivo dentro de que es un SUV de segmento C. Y también se trata del coche que tiene más líneas de tensión en su carrocería. Por medidas, el Yaesu son 4,5 metros de longitud por 1,87 de anchura y 1,68 de altura. Además, su distancia entre ejes es de 2,67 metros. En el interior verás lo bien que están aprovechados esos 2,67 metros. Por otra parte, tiene elementos oscurecidos que a mí me gustan bastante, como por ejemplo los espejos o el techo, que da la sensación de flotabilidad al tener un tono diferente al del resto de la carrocería. Las llantas en este caso no me gustan, son de 19 pulgadas y el hecho de estar carenadas me parece que, no sé, a mí eso va por gustos, pero no me agrada demasiado. Igualmente cuenta con protecciones plásticas en los bajos y también unos tiradores de las puertas que molan porque están enrasados en la carrocería, pero cuando te acercas con la llave salen y puedes agarrarlos de una forma completamente normal. Por cierto, hay una línea de tensión muy sutil que marca claramente la cintura del vehículo. Por su parte, el Nissan Qashqai tiene una longitud de 4,43 metros, una anchura de 1,85 y una altura de 1,63, mientras que la distancia entre ejes es unos pocos milímetros inferior en relación a la del coche chino y llega casi a los 2,67 metros. Por otra parte, cuenta con unas llantas que en este caso también están parcialmente carenadas, pero a mí me gustan más. Son de 20 pulgadas y el hecho de tener contraste entre negro y gris con el resto de la carrocería también me parece que le queda bastante bien. Igualmente cuenta también con ese techo en negro y los espejos que contrastan de nuevo con el tono principal de la carrocería. Líneas de tensión, pues como te he contado antes, en el frontal el Qashqai tiene más y la de cintura está mucho más marcada, pero es que además tiene otra en esta parte inferior, además de la insignia de e-Power. Terminamos con el Mazda, que es el más grande de todos, por lo menos en cuanto a longitud, ya que son 4,58 metros. Además tiene una anchura de 1,85 y una altura de 1,69, mientras que su distancia entre ejes es de 2,70 metros. Ahora bien, eso no implica que sea el mejor en las plazas traseras.
Te lo cuento, como te he dicho antes, en términos de interior, en las plazas traseras, claro. Dicho esto, tienen unas llantas completamente negras, al igual que estos pasos de rueda que tienen protecciones, o por lo menos en lo que respecta a nivel estético, porque también el negro aparece en los espejos retrovisores y en este caso no contamos con un techo bicolor, pero sí con unos tiradores de las puertas normal, como en el Qashqai, y también con unas líneas de tensión que prácticamente no aparecen y digamos que solamente están por aquí un poquito y justo encima del paso de rueda trasero. A pesar de tener un aspecto fluido, el Mazda en la parte trasera sí que cuenta aquí con algunos nervios en el portón que marcan claramente su carrocería. Los pilotos vuelven a ser muy afilados y tiene unas protecciones plásticas inferiores. Eso sí, me parece muy chulo el hecho de que tenga una salida de escape doble, una a cada lado, que sea de verdad. Porque lo que respecta al Jayco también tiene una salida de escape doble, pero es completamente impostada. Y el hecho es que tiene aquí debajo los escapes reales. ¿Qué tiene de diferenciación el Jayco con respecto a los otros dos rivales de esta comparativa? Pues que los grupos ópticos están unidos en el centro del portón a través de una tira que está oscurecida porque realmente no se ilumina, la iluminación empieza aquí y termina aquí, y además es el más redondeadito de los tres, puesto que es el que más adolece la falta de líneas de tensión, lo cual hace que se vea un diseño en general más limpio. Por último, el Qashqai también cuenta con esas señas de identidad que hemos visto en su frontal y en su parte lateral, con nervios en esta zona que hacen que su portón se vea bastante rectilíneo y anguloso, y unos faros que siguen completamente en esa línea y con puntas como esta que hacen que el coche pues tenga un aspecto bastante afilado. Eso sí, cuenta en la parte inferior solamente con molduras, como te he dicho antes, no con protecciones plásticas, y los escapes ni están ni se le esperan, porque al fin y al cabo este es un coche propulsado por energía completamente eléctrica, o casi. En el interior empiezo por el Yae Q7, que es el más económico de todos, y para nada da el tufillo o la sensación de ser un coche chino, en absoluto. Sí que es cierto que tiene algunos detalles que yo cambiaría, como por ejemplo la integración de la pantalla en la consola central, que por cierto tiene 14,8 pulgadas, va súper rápido, la interfaz creo que es muy intuitiva y tiene conectividad total con Android Auto y con Apple CarPlay, y el negro piano que hay tanto en el volante, que tiene mandos táctiles, como en esta zonita de aquí que tiene muy poquito, pero lo tiene. Por lo demás, la sensación de calidad me parece superior a lo que dice su precio. El volante es muy placentero de agarrar, tiene un buen diámetro, un grosor, el mullido, por todo me parece que cumple con nota. Además también los asientos son muy cómodos, es cierto que lateralmente no agarran demasiado bien el cuerpo, pero considero que la sensación tanto de mullido como de calidad de tacto es bastante buena. Igualmente, la zona superior del salpicadero también tiene partes gomosas en donde se te hunde el dedito, y aquí una tapicería que le queda bastante bien. Igualmente cuenta con unas molduras con un aspecto un poco extraño, pero que en general con el resto del habitáculo casan bastante bien. Me gusta también que tiene carga inalámbrica para teléfonos móviles de 50 vatios y además con refrigeración, lo cual quiere decir que si sueles hacer viajes largos y pones en la plataforma de carga inalámbrica tu dispositivo móvil, como es mi caso, muchas veces deja de cargarse por el tema del calentamiento, pero con este ventiladorcito que tiene el teléfono móvil no pasa eso. Pomo del cambio de marcha, normal, doble portavasos, aquí una roletita para manejar los modos de conducción y además los asientos son calefactables. ¿Me gustaría que tuviera mandos físicos para el clima y para el audio? Pues sí, pero no se puede todo. Un audio, por cierto, firmado por Sony. Y en temas de almacenamiento también está bastante bien. Debajo del reposabrazo central tiene una bandejita y un espacio donde me cabe prácticamente medio brazo y está refrigerado. Y también justo debajo de este módulo central, en donde hay un suelo gomoso para evitar que se resbalen las cosas, y también dos puertos USB, uno de tipo C y otro 2.0. Igualmente aquí dispone de un ganchito por si tienes alguna bolsa que guardar. La guantera principal tiene un tamaño normal y corriente, y también el espacio de las puertas, que creo que es bastante grande. Ah, y la regulación de los asientos es eléctrica, tanto el del piloto como el del copiloto. Pasamos ahora al Mazda CX-5, un coche con un recorrido importante en el mercado y que cuenta con un volante que me parece que tiene un poco menos de mullido que el del Jayco, pero por lo menos es redondo por completo y tiene botones físicos. Aquí gana el Mazda, al igual que la ergonomía de la palanca del cambio de marchas, que me parece más fácil de agarrar. Creo que el Mazda es un coche un poco más pulido, si bien es cierto que el interior del Jayco no palidece frente al del japonés. Quizá esté un poquito por encima en cuanto a nivel de terminaciones, de remates, de acabados, porque por ajustes tampoco me parece que haya una gran diferencia el Mazda, pero ya digo que el Jayco aguanta bastante bien el tipo. Los asientos del Mazda igualmente son regulables eléctricamente, son también calefactables, pero no son ventilados. Sí son ventilados.
son también calefactables y ventilados en este acabado Omura Plus, que eso sí que eleva bastante la factura. Están rematados en un cuero que me parece de mucha calidad, costuritas rojas, no agarran suficientemente bien el cuerpo a mi juicio a nivel lateral, pero sí que son muy cómodos como te he contado. También dispone de materiales gomosos y tapizados en la zona superior del salpicadero, en una moldurita aquí con un símil de aluminio que creo que le queda muy bien, y en esta zona ya sí que aparecen los plásticos duros, pero esta parte de aquí está tapizada. Quizá me gusta mucho más en el Mazda el hecho de que tenga botones físicos tanto para el clima en esta parte de aquí como para el audio en esta zona de aquí. La pantalla es panorámica, tiene 10,25 pulgadas, se ve muy bien. Me parece que sobresale bastante del salpicadero, pero no creo que sea algo grotesco ni que llame demasiado la atención. Y también tiene un manejo muy intuitivo. Eso sí, me parece que el sistema de infoentretenimiento propio de Mazda está un pelín anticuado. Es de estos que tiene bicolor y bueno, como puedes enchufarle el Android Auto o el Apple CarPlay, enchufarle, me refiero a adaptarle con o sin cable, pues también, bueno, pues tiene ese valor añadido. La instrumentación está compuesta por 3 diales diferentes. A un lado tenemos las revoluciones, al otro lado la temperatura del agua y también el nivel de combustible, y en el dial central en donde aparece la velocidad en tiempo real, que ese sí está reflejada en una pantalla de 7 pulgadas, en la que también puedes visualizar los datos del ordenador de a bordo y bueno, lo típico que sigues viendo en diversos menús. Comentar también que los paños de las puertas me parece que tienen una calidad muy buena, el sistema de audio está firmado por Bose y suena realmente bien, y por huecos te diría que gana el chino, porque la guantera del Mazda es más pequeña, también tiene un hueco más pequeño en esta parte central en donde aparecen 2 puertos USB de tipo C, y los huecos de las puertas son igualmente un pelín más angostos. Y por último el Qashqai, que me parece, desde mi punto de vista, el mejor terminado de los 3 en cuanto a calidades interiores. Tiene un volante que es bastante finito y me gustaría que tuviera un poquito más de mullido, pero me parece que está muy bien por tacto y por grosor. Tiene botones físicos, los asientos son muy cómodos, pero sujetan mejor el cuerpo tanto que el Mazda como en comparación con el Yaeku. Y además la instrumentación me parece muy clara con unos gráficos bastante chulos. Creo que han resuelto muy bien esto en Nissan, y la pantalla hace que tengas una visión bastante clara de todos los elementos, al igual que la del sistema de infoentretenimiento, que como en el Mazda supone un poquito de sobresaliente del propio salpicadero, pero tiene 12,3 pulgadas, disposición panorámica, y además el sistema es súper rápido, los gráficos me encantan, y tiene, claro, conectividad total con Android Auto y Apple CarPlay. La carga inalámbrica para teléfonos móviles está aquí abajo, y en el Mazda, no lo he comentado, también tiene plataforma de carga inalámbrica para dispositivos móviles, pero mi móvil, que es un Samsung Galaxy S23 Ultra, no cabe, se va hacia abajo. Por lo tanto, creo que eso es algo a mejorar en la próxima versión del CX5. ¿Qué es lo que no me gusta de este Qashqai? Bueno, pues que tiene negro piano tanto debajo de la pantalla como también en la parte de la climatización, donde están todos los mandos físicos. Eso sí, que también existen para el audio justo debajo de la pantalla, donde he comentado lo del negro piano. Decir también que los asientos son calefactables, al igual que el volante, y tiene una funcionalidad con la que no cuentan ni el Yaeku ni el Mazda, y es que tiene una malla en el parabrisas que hace que se caliente o se calefacte el propio cristal, y si te despiertas o el coche duerme en la calle con una capa de hielo, pues esto hace que en muy poco tiempo pueda despejarse completamente. Esta zona de aquí está tapizada y mullida en piel vuelta, lo cual me gusta muchísimo, y este tacto te lo encuentras también delante del copiloto, y en la parte superior del salpicadero de nuevo materiales gomosos y mullidos. Aquí hay una moldurita en gris que me gusta cómo le queda, y los plásticos duros solamente están aquí. Por lo tanto, ya te digo que en terminación creo que el Qashqai, sin una gran diferencia, pero es el mejor de los 3. Eso sí, tiene doble portavasos, y el huequito de aquí no es más grande ni que el Mazda ni que el Yaeku. Tiene 2 puertos USB de tipo C, y la guantera también me parece, bueno, un tamaño estándar, ni grande ni pequeña. Los huecos de las puertas, eso sí, son los más pequeños de los 3. Dos últimas cosas que decir: el sistema de audio también es Bose, como en el Mazda, y en esta parte de aquí te encuentras con este módulo que hace las veces de transmisión, que me parece ergonómico, pero por preferir, yo prefiero el del Mazda siempre que comparemos en los 3 coches. También dispone del selector de modos de conducción, de un botón para forzar la conducción 100% eléctrica, luego te contaré cómo son los sistemas de propulsión de los diferentes coches de esta comparativa, y para forzar el e-pedal, que significa que puedes conducir con solamente el acelerador. El planteamiento familiar del Yaeku 7, quizá donde más se note, es en el espacio para las plazas traseras, porque es que aquí hay, bueno, es donde más brilla el coche. Yo mido un 80, el asiento delantero colocado para mi posición. Tienes un palmo, que son más o menos un poquito menos de 20 centímetros para las rodillas, y para la cabeza me siguen sobrando más de 5 centímetros. Creo que alguien de hasta 1,90 a 1,95 metros de altura iría bien en estas plazas traseras, en donde hay una salida independiente, esto es curioso, de climatización, que puedes orientar hacia la izquierda o hacia la derecha. También en el respaldo del asiento del copiloto tienes regulación eléctrica del asiento por si no hay nadie aquí y este pasajero de aquí necesita
más espacio para las piernas, pues lo echas hacia adelante. El túnel de transmisión es prácticamente testimonial y esto implica que un tercer pasajero central puede colocarse aquí de una manera, si he dicho colocarse, de una manera bastante cómoda. Es cierto que por anchura te vas a ir tocando con los pasajeros laterales, pero creo que está bastante bien resuelto en ese sentido. Además hay un huequecito, dos puertos USB, uno 2.0 y otro de tipo C, como pasa en la parte delantera. Los huecos de las puertas también están bien. Todos los remates y calidades del paño de la puerta me parecen bastante cuidados para ser un coche de su precio, e igualmente cuenta con un reposabrazo central con doble portavasos y un techo panorámico que llega hasta aquí, así que tampoco falta luminosidad. El acceso a las plazas traseras del Mazda es muy sencillo, porque aunque el hueco del Yaeku, sí, rima, para entrar es bastante más grande, la apertura de la puerta del Mazda me parece mejor porque es de 90 grados y es un pelín más amplia que la del chino. Eso sí, una vez estás dentro, el espacio es mayor en el asiático chino. ¿Por qué? Pues porque aquí tengo casi un palmo, me sobran unos 15 centímetros y para la cabeza tengo un pelín más que en el Yaeku, quizás sean unos 7 u 8, y si allí te he dicho que alguien de 1,90 o 1,95 iría cómodo, creo que aquí hasta 1,90 podrías ir bien, pero más no. Igualmente la plaza central tiene un nivel de mullido que no está mal, es cierto, pero me parece un coche menos ancho que el Yaeku y además tiene un túnel de transmisión que molesta bastante más a los pies. También dispone de doble salida de climatización y los asientos laterales son calefactados, pero es curioso porque en el reposabrazo central es donde se sitúan los botones para calefactar los asientos. Además tienen un pequeño huequito aquí, dos puertos USB también dentro de una bandejita, no sé, este coche está lleno de sorpresas, y doble portavasos. Lo que no hay es techo panorámico. Bueno, sí, pero está delante. Como nos hemos encontrado en el Mazda, el Qashqai tiene una apertura de la puerta de 90 grados, es flipante, el hueco es prácticamente similar al del Mazda, así que en este sentido el del Yaeku sería el más grande de todos, pero no así pasa con la apertura de la puerta. Y el espacio detrás, en este Qashqai, me parece el más angosto de los tres. El asiento delantero colocado para mi posición, pero con una funcionalidad o una salvedad que tengo que comentarte, y es que cuando te sales del coche, el asiento se echa para atrás para facilitarte esa propia salida, y cuando le das al botón de arranque, el asiento se echa adelante. Por lo tanto, aquí cuenta con unos 5 centímetros más, lo cual significa que me quedarían más o menos unos 10 para las rodillas. Para la cabeza tengo también 3, así que yo creo que alguien de 1,85 iría bien aquí, pero poco más. Decirte también que la plaza central es la menos mullida de las tres y tiene un túnel de transmisión que es más bajito que en el Mazda, pero bastante más ancho, lo cual implica que a la hora de colocar los pies un tercer pasajero podría ir más incómodo en este Qashqai. Doble salida de climatización sin regulación independiente, no la tienen ninguno de los tres coches, y también dos puertos USB de tipo C, así como un doble portavasos con reposabrazo central, sí, lo he dicho al revés, pero más entendido seguro, y un techo panorámico que llega hasta aquí detrás. Por lo tanto, en luminosidad, tanto el Yaeku como el Nissan son ganadores. Ahora bien, el espacio en las plazas traseras quizá lo que más condicione sea el propio espacio en el maletero, que tiene una boca de carga enorme. Es muy fácil cargar y descargar objetos ya que el piso del mismo se sitúa al ras del paragolpes, pero tiene 340 litros de capacidad y esto implica que es un poquito menos de la media de un coche compacto como podría ser, por ejemplo, un Mazda 3. Sin embargo, me parece que las formas interiores son regulares, que tiene ganchos para bolsas o algún tipo de equipaje con asas, también tiene anclaje para una red de carga y un doble fondo enorme en donde te cabe una rueda de repuesto normal. Por cierto, si abates la fila de asientos posterior en disposición 60 y 40, obtienes hasta 1265 litros. La apertura del maletero del Mazda también es 100% eléctrica, al igual que en el Yaeku, y tiene 522 litros de capacidad, por lo tanto gana ampliamente al chino. Además, las formas interiores, como te he dicho, en el Yaeku son bastante regulares y tiene dos bolsillitos laterales, además de un doble fondo en donde te cabe una rueda de repuesto normal, siempre que no tengas el sistema de audio Bose, porque si no incorpora aquí el subwoofer y hace que tenga un poquito menos de amplitud. Comentar también que tiene anclajes para una red de carga, aunque no hay ganchos para mochilas o bolsas. Lo que sí me encuentro es una toma de 12 voltios, algo que también existe en el Yaeku 7, y puedes abatir la fila de asientos posterior en disposición 40, 20 y 40 en tres partes diferentes y se hace a través de unas pestañas que hay aquí, así que no implica que tengas que agacharte hacia adelante, cosa que sí que tienes que hacer en el chino. Una última cosa, aquí también hay un piso que se sitúa al ras del paragolpes, así que de nuevo nos encontramos con una boca de carga muy amplia en donde cargar objetos voluminosos y pesados es bastante sencillo. El maletero del Qashqai tiene también apertura y cierre eléctrico y tiene de nuevo una boca de carga muy amplia y bueno, en fin, es un coche en donde te cabe prácticamente todo para el día a día, incluso para irte de viaje. Son 479 litros de capacidad, lo cual implica que gana al Yaeku y que pierde con respecto al Mazda, pero me parece que las formas interiores son las menos regulares de las tres, puesto que tienen un montón de
irregularidades, valga la redundancia, pero también significa que puedes colocar el piso a la altura del paragolpes y cargar y descargar objetos de una forma sencilla. También dispone de ganchos, de una toma de 12 voltios y de anclajes para una red de carga. Y si quieres más espacio, tienes la posibilidad de abatir la fila trasera de asientos en disposición 60 y 40 para ya meter ahí objetos mucho más largos y voluminosos. Creo que cumple. Conduciendo empiezo por el Mazda CX-5, un coche que, al igual que el Qashqai y no como el JQ, tiene etiqueta Eco de la DGT gracias a la microhibridación. Pero existen muchas diferencias entre los tres coches y empiezo por el motor atmosférico, un 2500 de gasolina atmosférico, como te he dicho, de 4 cilindros y sí, no sé si te lo he dicho, pero es atmosférico. Vea, quitando de coñas, tiene 194 caballos y 263 Nm de par motor máximo. Y eso implica que es un motor que a bajas vueltas no tiene un empuje o un punch brutal, pero cuando lo subes, ¡ay, cuando lo subes! Madre mía, suena increíble. Además, el hecho de ser un cubicaje tan elevado implica que la suavidad tanto de sonido como de vibraciones es muy alta. Y el coche, como está muy bien aislado, pues tiene una suavidad de marcha elevada. Dejémoslo ahí porque creo que es de los mejores de su segmento en ello. Por ejemplo, algo que creo que podría mejorar en este Mazda: la estabilidad en cambios de apoyo. Me parece que es un coche que balancea mucho, fruto de tener un centro de gravedad bastante elevado. Eso sí, la suspensión está orientada al confort y me parece un coche muy cómodo. Y por dirección también me parece que transmite bastante. Y en este sentido, te adelanto que le gana a los dos contendientes de esta comparativa. Acelera de 0 a 100 en 9,2 segundos y alcanza 195 km por hora, algo que con sus 1590 kilos me parece que está bastante bien. Y el consumo medio registrado, con una caja de cambios automática de 6 velocidades que va genial por suavidad y por rapidez, registrado según el ciclo WLTP es de 7,2, que se eleva más o menos en 1 litro de media, más o menos. Y si te pesa el pie, vamos a ponerle que en 2 litros más. Pero claro, teniendo en cuenta las características del coche, con un 2500 atmosférico de 4 cilindros, ¿qué te esperas? Sigo por el JQ7, un coche que al volante es cómodo y fácil de manejar. De hecho, el hecho de que mida unos 4,5 metros me parece que le posibilita a ser un coche completamente familiar y apto para grandes viajes, pero también para utilizar en el día a día en ciudad. Además, su superficie acristalada es buena y las cámaras te dan muy buena resolución para que a la hora de aparcar, por ejemplo, no sea complicado. Hay algunos aspectos en los que creo que pierde con respecto a los dos rivales de esta comparativa y otros en los que gana. Los que pierde, por ejemplo, la dirección. La considero que tiene un juego muerto bastante acusado y que la sensación o el feeling que te da con respecto a lo que hay debajo de los neumáticos es entre 0 y nada. Pero claro, ese mayor nivel de asistencia también te ayuda a la hora de aparcar. Por lo tanto, va en cuestión de gustos, aunque yo preferiría que fuera un poquito más durita y pesada. Y luego también está el tema de las prestaciones, en donde claramente se sitúa por debajo tanto del Mazda como del Qashqai, pues los números son un poquito discretos. Al fin y al cabo es un coche que pesa un poco más de 1700 kilos y tiene un motor de gasolina turbo 1600 con 147 caballos y 275 Nm de par motor máximo. Y asociado a su cambio automático, acelera de 0 a 100 en 12 segundos y alcanza 180 km por hora de velocidad punta. Son cifras discretas, no malas, pero sí peores que las de sus dos contendientes, como te he dicho en este vídeo. Además, me parece que es un coche principalmente, como te he comentado, confortable y que resulta placentero de conducir. El balanceo en la carrocería es perceptible en los cambios de apoyo, pero no me parece tampoco demasiado acusado. Y es que su altura libre con respecto al suelo es de 20 centímetros y aquí llegamos al punto precisamente en donde sí que creo que está por encima de los dos japoneses, puesto que tiene tracción a las 4 ruedas y su desempeño fuera del asfalto es bastante bueno, sorprendente te diría incluso. De hecho, a esa altura libre con respecto al suelo se le suma un ángulo de ataque de 21 grados, uno de salida de 29 y una capacidad de vadeo de 60 centímetros. Por lo tanto, si quieres salir a pistas con este coche, que sepas que vas con plenas garantías, las cosas como son. Además, tiene también un modo todoterreno, aparte de otro eco, normal, deportivo y otro para nieve, en donde las condiciones de adherencia en la carretera son menores para así poder ganar ese grip extra. Una tracción total que también le da mayor seguridad a la hora de ir en curva. Y en cuanto al consumo medio, me parece que está más o menos en los valores del Mazda. El homologado según el ciclo WLTP se sitúa en 8 litros, pero la realidad es que te vas a mover en el entorno de los 8,5 o los 9, en función de tu tipo de conducción, por supuesto.
Termino comentándote el aislamiento acústico, en donde también creo que este chino está bastante trabajado e incluso a velocidades de autopista no notas demasiado ruido ni del motor, ni de rodadura, ni de viento chocando con los espejos, que siempre digo que es un punto crítico y realmente lo pienso porque hay muchos fabricantes que pecan de poco refinamiento en este apartado. Por último, el Nissan Qashqai, que como el Mazda tiene etiqueta Eco por la C del Jayco. Sin embargo, el Nissan me parece, desde mi punto de vista, el coche más equilibrado de los tres. Por una parte tiene la etiqueta Eco, que el Jayco no la tiene, como te he dicho. Y por otra parte es más estable que el Mazda. De hecho, es el coche más estable de los tres y el que en curva y en sensaciones quizás sea el que mejor se comporta. Además, por prestaciones también es el mejor, y es que acelera de 0 a 100 en 7,9 segundos y alcanza 170 km por hora de velocidad punta. El consumo medio homologado con un cambio 100% automático, por supuesto, es de 5,3 litros a los 100 km según el ciclo WLTP. E independientemente de cuál sea tu modo de conducción, pasar de 6,5 o como mucho 7, si le das un poco de caña, me resulta complicado. Y es que este coche tiene una particularidad muy grande, que es su sistema de propulsión. Cuenta con dos motores, uno de gasolina y otro eléctrico. Sin embargo, el de gasolina, que es un 1500 de 154 caballos, de lo único que sirve es de generador para llevar energía a través de una batería de 2,1 kWh de capacidad a ese motor eléctrico, que es el que se encarga única y exclusivamente de impulsar las ruedas. Tiene 190 caballos de potencia y 330 Nm de par motor máximo. Por lo tanto, como la impulsión de este coche es eléctrica, todo el par motor te lo da en el momento en el que pisas el acelerador. Así que tiene un reprise muy bueno, pero no tienes que enchufarlo, no tiene carga. Lo que debes hacer es llenarlo de gasolina para que ese tanque alimente al motor de gasolina, que como te he dicho, a su vez lleva la energía a la batería para alimentar el motor eléctrico. Puede parecer un poco intrincado o complejo, pero la realidad es que es un sistema que lleva muchos años utilizándose en Japón y más sencillo de lo que parece, y sobre todo muy eficiente. Lo bueno de este Qashqai es que ya te digo que con una suspensión que no es particularmente dura, sí que le veo el coche más estable de los tres. Y esto obedece sobre todo al peso de la batería, que bien es cierto que es pequeñita, pero como se sitúa en la parte baja del vehículo, ayuda a bajar el centro de gravedad. En aislamiento acústico también está bien trabajado, aunque lo considero un escaloncito o medio escalón por debajo del Jayco y también del Mazda. Además también tienes tres modos de conducción, uno eco, otro estándar para el día a día y el más equilibrado y otro deportivo por si quieres maximizar las prestaciones en este Nissan. Pero también dispone de una dirección que es directa, me gusta, y que se va endureciendo con el paso de la velocidad. Por lo tanto, sin llegar a tener un feeling demasiado elevado porque no es un coche deportivo, no está nada mal. Igualmente es fácil de manejar porque son coches, los tres de esta comparativa, que no son especialmente grandes y el Nissan Qashqai tiene un muy buen aprovechamiento en su espacio interior porque es el más cortito de los tres y esto digamos que es posible que le haga ser el más apto para circular por ciudad o el más manejable, aunque ninguno de los tres me parece complicado en este sentido, pero el Qashqai mide menos. Al final me parece que no se trata de dirimir cuál es mejor o peor, puesto que me parecen coches perfectamente complementarios y que tienen una serie de características que hacen que sean especiales cada uno en aspectos diferentes. Sea como fuere, me gustaría saber con cuál te quedarías tú o cuál te ha parecido el mejor aquí debajo en los comentarios. Que le dejes a me gusta si te ha gustado el vídeo y que te suscribas a este canal de YouTube, Holy Cars TV, para ver el mejor contenido sobre coches.